Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies los umbrales, Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compactada. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies los umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de parte de Dios nuestro Padre, el amor de Jesús y la fuerza del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Celebramos hoy la memoria de San Bernabé apóstol, varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, que formó parte de los primeros creyentes en Jerusalén. Predicó el Evangelio de Antioquía e introdujo entre los hermanos a Saulo de Tarso, recién convertido. Con él realizó un primer viaje por Asia para anunciar la palabra de Dios y participó más tarde en el Concilio de Jerusalén. Antes de acabar el siglo I, terminó sus días en la isla de Chipre, su patria, sin cesar de difundir el Evangelio. Nos unimos a toda nuestra iglesia que celebra hoy a San Bernabé apóstol. Y la misa de esta tarde la ofrecemos al Señor por el alma de Claudio Copper, 40 días de fallecido, por el alma de Jorge Con, 9 días, y por el alma de Héctor Hugo de León Barrientos. También pedimos por la salud de alguien que está sufriendo una enfermedad. Al ponernos delante del altar, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, tú mandaste que San Bernabé, lleno de fe y de Espíritu Santo, fuera escogido para la conversión de las naciones. Concédenos que el Evangelio de Cristo que predicó con valentía sea fielmente anunciado de palabra y de obra,
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Lectura del libro de los Hechos de Apóstoles. En aquellos días, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Llegó noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Moreno, Lucio de Cireneo, Manahén, hermano de leche del rey Herodes, y Saulo. Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado. Volvieron a ayunar y a orar. Les impusieron las manos y los despidieron. Palabra del Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su justicia. Tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos. Te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad leprosos, echad demonios.
Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero el sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Palabra del Señor. Bien, hermanos, hemos escuchado estas lecturas de la palabra de Dios en este día del apóstol San Bernabé. Dice la palabra de él mismo, por eso la liturgia pide que esta primera lectura no se cambie. El Evangelio pues se puede leer el del día de hoy, que vamos a hacer algún comentario sobre la lectura de hoy. Y dice que él era un hombre de bien. Habla bien de San Bernabé, un hombre de bien, alguien que cumplía su misión, alguien que estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso nos invita a nosotros a dejarnos llevar también por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. El Evangelio también nos ha invitado a mirar al misionero, a ese que camina, a ese que va anunciando el Evangelio, a esos apóstoles que tienen la misión del Señor de curar a los enfermos, de expulsar demonios, de hacer el bien en definitiva. Y es que Dios quiere eso de nosotros, el bien. Él busca que nosotros hagamos el bien. Por eso recordamos también que Él pasó haciendo el bien. Jesús pasó entre nosotros haciendo el bien, porque de eso es de lo que se trata. Y Jesús en el Evangelio nos muestra también la importancia que tiene el dejarse llevar por el Espíritu Santo, como lo habla la primera lectura de este apóstol. Dejarse llevar por el Espíritu Santo, ser consecuentes en la fe. El Evangelio del día de hoy, el día ordinario, diríamos, si no usamos el de la memoria, es un Evangelio que nos llama también a ser fieles, porque los fariseos, los escribas, se supone que eran personas creyentes, eran seguidores de una fe, eran creyentes. Sin embargo, no son fieles al Señor. Y el Señor nos pide fidelidad. Estos mandatos que Él nos da en la misión, que nos los da a todo bautizado, a todo cristiano, a todo seguidor, aquellos no lo hacían bien. Es decir, que no eran consecuentes con eso. Por eso Jesús habla de, diríamos, ser seguidores consecuentes del Señor. Y un seguidor consecuente, además de cumplir con la misión, tiene unas actitudes personales ante las demás personas. Pudiera darse el caso que alguien en la misión desprecie y diga: mire, a mí no me importa su evangelio, a mí no me importa su Señor Jesús, a mí no me hable de eso. ¿Y qué nos pediría Jesús que hiciéramos en ese instante? ¿Qué nos pediría Jesús que actuáramos en ese momento? Hay unos datos en el Evangelio que nos muestran a Jesús siendo, diríamos, muy claro
y viendo las actitudes. Y dice Jesús, mira, en el Antiguo Testamento quizá se malinterpretó y se dijo, si alguien mata a alguien, que lo mate o que sea reo de muerte. Mas yo les digo, dice el Señor, anunciando la buena noticia, que es lo que nos envía a anunciar, era lo que Bernabé anunciaba, que todo aquel que se enoje con su hermano va a ir al tribunal. Todo aquel que lo insulte va a ir al Tribunal Supremo. Vemos que va como avanzado. Una cosa es tu enojo y otra cosa es que ya insultes. No tienen el mismo, diríamos, reparo. En uno habla del reparo de ir al tribunal y en el segundo, ya del insulto, habla del Tribunal Supremo. Y dice, y el que desprecia a alguien, ese irá al fuego, al lugar de castigo. Llama la atención esto porque nosotros en la misión no es solo que hablemos de Jesús y digamos, sí, el Señor es bueno, el Señor es maravilloso, Él es misericordioso y yo muy contento hablando de Dios, sino que también mis actitudes van a hablar de Dios. Y entonces, si yo entro en una discusión con alguien, tengo un pleito por lo que sea con alguien, tengo que ver mis emociones, esas emociones que van surgiendo, porque esas emociones negativas, el Señor nos da la fortaleza y la inteligencia para manejarlas, para dominarlas, para hacer conciencia de ellas y no dejarme llevar por esas emociones. Y el Señor, así como ha hablado del enojo, del insulto, del desprecio, menos va a querer la muerte, menos va a querer la muerte. Nadie tiene el derecho, bajo ninguna circunstancia, de querer quitarle la vida a otro. Salvo un caso excepcional, qué sé yo, de una defensa que me están atacando y tal. Pero de por sí, porque yo decida ir a quitarle la vida a otra persona, nadie tiene ese derecho. El Señor dice en los mandamientos, no matarás. Y no matarás es no matarás. Pero nosotros hemos experimentado esas emociones. Alguna vez yo me he enojado, alguna vez de repente he insultado, quizá despreciado, no, pero puedo haber sentido esa emoción del desprecio por alguna realidad, alguna situación. Pero hay que tener en cuenta lo que el Señor dice de estas emociones, las consecuencias que tienen. Y entonces el creyente es el que anda consciente de las consecuencias que tiene todo lo que hace. Su forma de mirar, cuando habla también en el caso del adulterio que le preguntan y dice, aquel que mire con malos ojos a una mujer, ya ha adulterado en su corazón. Quiere decir que el Evangelio y Jesús son exigentes y nos piden que vivamos una fe correcta, que se diga de nosotros lo que han dicho del apóstol: era un hombre de bien, un hombre bueno, una persona llena del Espíritu Santo. Y así nos lleva la liturgia del día de hoy. Esos términos que Jesús usa los explica él mismo en la Sagrada Escritura. Y los explica cuando dice, cuando tengas y vayas a presentar tu ofrenda al altar, recuerda primero no tener deuda con nadie. Y si recuerdas que tienes deuda con alguien, deuda significa no de economía necesariamente, sino significa un pendiente, algo ahí que resolver en tu corazón. Dice, deja la ofrenda un momentito apartada, vete a reconciliar con tu hermano y luego presenta tu ofrenda. Y saco esto a colación porque precisamente esas emociones que van en grado aumentando
el enojo, hasta el desprecio y quién sabe qué más, o el deseo de matar, esas emociones al Señor no le agradan. Y dice que eso hay que resolverlo antes de ponerte en una relación con Dios. No podríamos o no deberíamos, acabo de despreciar a un hermano por el motivo que sea, ya sea por raza, sea por idioma, sea por color, sea por estatus, sea porque no tenemos una química, no nos llevamos bien, sea porque no me aceptó o yo no le acepto y le desprecio. Yo necesito ponerme en paz, es decir, esa emoción necesita estar en paz. Es que al cielo no se entra con emociones negativas. Si nosotros nos imaginamos a Jesús siendo clavado en la cruz y con todos los golpes que le dieron, y Jesús diciendo, me las van a pagar, espérense que yo llegue en un ratito al reino del Padre, es que a ustedes se les va a caer hasta las uñas. Jesús hubiera tenido esas emociones, no las hubiera tenido, no las tuvo, ni podía tenerlas, porque Él era esencialmente el amor, y era la misericordia, es el rostro, es el nombre de la misericordia de Dios, lo decía la primera lectura del domingo. Por lo tanto, nosotros, si somos seguidores de Cristo, somos reflejo. Entonces, para entrar en relación con Dios, que es cuando presentamos las ofrendas y estamos esperando esa consagración, esa venida del Espíritu Santo, para que el cuerpo y la sangre de Cristo estén entre nosotros, si yo quiero entrar en esa relación bien, tengo que ponerme en la paz del Señor. Tengo que ponerme con esas emociones, aislarlas, quitarlas, eliminarlas, trabajarlas para no caer en ese pleito con el hermano. El Señor dice a los escribas y fariseos que si no tienen la verdadera justicia, no entrarán en el reino de los cielos. Y si se los dijo a esos grupos de creyentes, a su manera, a su estilo, como fuera, nos lo dice también a nosotros creyentes. Sepamos que no nos está permitido ni el desprecio ni ninguna situación que nos haga hacer de menos a nadie a nuestro lado. No hay razón para despreciar a los demás. Que esa emoción pueda llegar, puede llegar. Y entonces es donde hay que trabajarla con el perdón, con la paz de Cristo, con el amor de Dios. Pidámosle al Señor esa fuerza del Espíritu Santo. Acabamos de celebrar Pentecostés. Pidámosle al Señor que esos dones del Espíritu Santo puedan actuar de tal manera en nosotros que tengamos ese temor de Dios, de no quererlo ofender y ofender a otros. Yo no ofendo a otros porque tengo miedo de ofender a mi Dios. Pidámosle perdón al Señor y que las cosas injustas que vemos a nuestro alrededor no pasen desapercibidas en nuestra vida. Que tengamos la sensibilidad suficiente de hijos de Dios, de que todo el mal que se haga uno con otro nos debe de preocupar. Debemos, si no podemos hacer otra cosa, por lo menos llevarlo a la oración y ponerlo en las manos de Dios. Que la lectura del Santo Evangelio perdone nuestros pecados. Recordando a San Bernabé, pidamos para que todos los que anuncian el Evangelio sean portadores de alegría, de paz y de esperanza, es decir, nosotros los cristianos que estamos llamados a ellos. Digamos, Señor, muéstranos tu rostro, para que los cristianos, irradiando la paz del Evangelio y obrando el bien, seamos signo sensible en los nuevos tiempos inaugurados por Cristo. Roguemos al Señor. Señor, muéstranos tu rostro, para que no falten personas dispuestas a dejarlo todo
para llevar el conocimiento de Cristo a los hombres y broten las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal, roguemos al Señor. Señor, muéstranos tu rostro. Te pedimos también por los pastores de tu pueblo. Dales entraña de misericordia y fortaleza para guiar a sus fieles. Señor, muéstranos tu rostro. Ayúdanos a ser bondadosos de corazón con todos, especialmente con los más necesitados en esta época que estamos viviendo, y a no dejarnos arrastrar por las emociones, la cólera, ni la impaciencia, ni nada que nos haga olvidarnos de ti. Oremos. Señor, muéstranos tu rostro. Apiádate cuantos han dejado ya este mundo, cuyos nombres te hemos presentado: Claudio, Jorge y Héctor Hugo, y todos los que fallezcan el día de hoy o han fallecido el día de hoy, y ábrele los ojos de la contemplación de tu rostro. Oremos. Señor, muéstranos tu rostro. En silencio hagamos nuestra propia oración. Vamos a orar también por todos nuestros bienhechores y por todos nuestros amigos. Bienhechores son todas aquellas personas que nos hacen el bien, que rezan por nosotros, aquí a los sacerdotes que nos cuidan, que se preocupan, que preguntan cómo estamos, que nos ayudan en el pan de cada día. Oremos también, roguemos al Señor. Señor, muéstranos tu rostro. Escucha, Señor, nuestra súplica en la memoria de San Bernabé Apóstol, que hace suya nuestra plegaria e intercede ante ti, por Jesucristo nuestro Señor. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que santifiques con tu bendición las ofrendas que te presentamos, para que al recibirlas de ti mismo nos inflamen en el fuego de tu amor, por el que San Bernabé llevó a los gentiles la luz del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos de tu iglesia. Acuérdate, Señor, del Papa Francisco, del Obispo Raúl y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y San Bernabé y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de confianza, digamos la oración de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús sea con todos nosotros, y que sea de una manera no sentimental, sino que sea de una manera profunda, de una manera de creencia, que si creo en esa paz de Jesús, soy capaz de hacer la paz con los demás. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Después de recibir la prenda de la vida eterna, te suplicamos humildemente, Señor, que lleguemos a poseer en plenitud cuanto hemos celebrado sacramentalmente en la memoria del apóstol San Bernabé. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con todos ustedes. Saludemos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el trabajo de cada día, como guías llamabas tú.